La tarea que originalmente requería 2 MT para cumplir ahora fue manejada solo por Kola. Además, era obvio que Kola todavía tenía energía de sobra. Danza de fuego, ve a señalar otra ola. Yegumian, ayude a Kola y atrae el agro de las criadas demoníacas. Xifeng determinó que no tendrían problemas para manejar 2 oleadas de monstruos a la vez, y que sería mucho más eficiente hacerlo. Aunque los mayordomos demonios con frecuencia infligían la maldición de la sangre a Kola, con 2 clérigos que se turnaban para que se disipe, el debuff no era un problema particularmente grande. Además, los 2 clérigos en el equipo fueron muy hábiles. Era especialmente cierto para Bail y Cloth. Después de someterse al bautismo del juicio de los dioses, era como si hubiera renacido de nuevo. No era de extrañar que se hubiera convertido en un dios clérigo de nivel 6 poco después de limpiar una prueba de 6 colores. Aunque solo había despejado una prueba de 4 colores esta vez, ya era una hazaña notable. Las recompensas que obtuvo de la prueba también incluyeron aumentos de atributos permanentes, habilidades mejoradas, armas, equipos y otros artículos preciosos. Actualmente, en términos de poder curativo, ningún otro sanador en White River City podría igualar la nube violeta. Después de que el baile de fuego atrajo otra ola de monstruos, Kola inmediatamente apuntó su escudo a los 3 mayordomos demonios y lo lanzó, ejecutando el escudo de la venganza. La habilidad causó más de 300 daños a los mayordomos demonios, y su agro cambió instantáneamente de la danza de fuego a Kola. Inmediatamente después, Yegumian usó la carga de llamas en las 4 criadas demoníacas en la parte de atrás, impresionándolas. Luego siguió con un trueno, relámpagos parpadeando y electrocutando a las 4 criadas de demonios y causando un daño cercano a -100. El daño de Yegumian fue claramente mucho peor que el de Kola. Las criadas demoníacas se enfurecieron al ser atacadas, y una de ellas disparó una explosión de llama a Yegumian de inmediato, envolviendo al guerrero del escudo en brillantes llamas. Yegumian tuvo que retirarse 2 pasos antes de poder sacudirse el ataque. Su HP disminuyó abruptamente por una gran parte, ya que un daño de más de -700 apareció sobre su cabeza. Yegumian tuvo un HP máximo de 2,580 puntos, mientras que su defensa fue de 1,875 puntos. En comparación con todos los demás guerreros del escudo en White River City, definitivamente podría ser contado como un experto de primer nivel. Después de todo, Yegumian fue originalmente el jefe del taller número 1 de Hinai City. El equipo original que utilizó ya era de buena calidad. Además, Fire Dance también les había ayudado a mejorar su equipo al atacar algunas mazmorras de modo duro. Actualmente, la mayoría de los equipos de Yegumian eran de rango de hierro misterioso, mientras que 3 eran de rango secreto silver. Los elementos que eran de rango secreto silver eran su escudo, peto y protectores de piernas. Sin embargo, incluso con dicho equipo, sus atributos aún estaban lejos de ser comparables a los de Kola. Fuerte. Cuando Aqua Rose fue testigo de la diferencia entre Kola y Yegumian, no pudo evitar mirar a Kola, que manejaba 10 monstruos simultáneamente, en estado de shock. Antes, cuando Aqua Rose observaba cuán sin esfuerzo Kola había atraído y derribado a los monstruos, incluso había creído por un segundo que en realidad no estaban en una mazmorra de modo infierno de 20 hombres. Sin embargo, ahora que había presenciado a Yegumian tanking, inmediatamente se despertó de su estupor. Este fue el modo del infierno. Kola era simplemente demasiado poderosa, haciendo que los monstruos parecieran débiles. No es de extrañar que Xifeng tuviera la confianza suficiente para desafiar el modo del infierno del castillo del demonio de inmediato. Con un MT tan poderoso, no era imposible para ellos comenzar desde el modo del infierno. Sanadores, priorizan la curación Yegumian. Todos los demás, enfocan tus ataques y matan primero a las criadas demoníacas. Xifeng inmediatamente se apresuró a la refriega después de decirlo, apuntando a una de las criadas demoníacas. «Déjame a mí». Blackie dijo con entusiasmo, finalmente fue su turno de mostrar su fuerza. Luego saludó a su personal épico, el guardia de Mavis, enviando un bombardeo de hechizos a las criadas demoníacas. La potencia de fuego de Blackie habló por sí misma. Cada una de sus flechas oscuras causó -964 daños a los monstruos, y los éxitos críticos causaron un daño -2,106.
Si el efecto de su personal, Spear of Light, activado, también podría lidiar alrededor de menos 800 daños adicionales. Blackie luego usó Hellflame, causando más de menos 1,000 de daño cada segundo a todos los objetivos dentro de un radio de 10 yardas de la ubicación específica. Si los demonios no poseían una alta resistencia mágica, el daño de este hechizo habría sido aún mayor. En comparación con Blackie, el daño de Aqua Rose como elementalista era mucho más débil. Cada vez que usaba explosión de llama o explosión en cadena, solo podía causar menos 670 daños más o menos. Aqua Rose se sintió un poco deprimida en esta escena. Después de todo, solía ser una anciana honoraria de Twilight Echo, pero su daño fue en realidad más bajo que el de Blackie por más de 300 puntos. Sin embargo, Aqua Rose no sabía que Blackie tenía un personal épico en sus manos. Si ella se enterara de eso, definitivamente saltaría en estado de shock. En cuanto a los otros magos en el equipo, el daño que causaron fue superior a más de 500. En cuanto a los jugadores cuerpo a cuerpo, Fire Dance se destacó más. Aunque solo se dio daño a menos 280 con sus ataques normales y sus habilidades se dieron alrededor de menos 460 daños, su velocidad de ataque con las dos dagas fue extremadamente rápida. Cuando atacó a una criada demoníaca, no solo la criada demoníaca no pudo usar ningún hechizo, sino que su HP también disminuyó locamente. Después de que el baile de fuego acumuló la energía de 8 estrellas, inmediatamente usó Eviscerar en la criada del demonio, causando más de menos 2,400 daños al monstruo. En cuanto a la nieve solitaria, el Berserker, aunque su arma era solo un axe de 2 manos de nivel 15, sus ataques normales todavía se dieron más de 500 daños. Sus ataques que lograron un golpe crítico causaron más de 900 daños. Sin embargo, en comparación con un asesino, su tasa de ataque fue mucho más baja. Con respecto a la producción de daños de los 8 grandes expertos de Zero Ala, los recién unidos a 5 generales de demonios y los 4 expertos del taller de hojas verdes habían crecido desde hace mucho tiempo. Sin mencionar que el poder que mostraron los expertos de Zero Ala en este momento era solo la punta del iceberg. Justo cuando Aqua Rose y la fruta helada superaron su sorpresa, el daño de Xifeng una vez más se voló. Xifeng se parecía al Grim Reaper cuando blandió la cuchilla abisal y el lago plateado, barriendo a los monstruos como un tornado violento. Solo sus ataques normales solo causaron más de menos 350 daños. Sin embargo, ese no fue el final. Cuando sus ataques lograron un golpe crítico, se dieron más de 700 daños. A veces, incluso aparecían golpes triples críticos, que causan más de menos 1,000 de daño en un solo ataque. Mientras tanto, debido a la alta tasa de ataque de Xifeng, las posibilidades de golpes dobles críticos también fueron muy altas. Fue una vista muy agradable para la vista. Xifeng luego usó el Flash Thundering, 3 arcos de rayos que pasaban por todos los monstruos de élite. Al instante, los daños de menos 510, menos 721 y menos 1,020 aparecieron por encima de las cabezas de los monstruos. Algunos de los monstruos incluso habían recibido éxitos críticos, multiplicando el daño que recibieron por doble e incluso triple. Inmediatamente después, Xifeng activó una danza violenta oscura. La habilidad le permite extender el 40% del daño objetivo hacia los enemigos dentro de un cono de 12 yardas frente a él. Cada vez que cortaba su espada, los 14 monstruos de élite detrás de su objetivo principal recibirían más de menos 100 de daño. Si ejecutara el chap de nivel 10, los 14 monstruos recibirían instantáneamente más de menos 300 de daño. Aunque el daño de Xifeng fue aterrador, no era su aspecto más sorprendente. En cambio, el área que sobresalió en la mayoría fue su comprensión perfecta del tiempo y la situación general. Mientras estos monstruos de élite mostraran los más mínimos signos de abandonar el grupo, inmediatamente ejecutaría la explosión de la llama del trueno, colocando a todos estos monstruos de élite en un estado débil. Como resultado, los 2MT tendrían más tiempo para reaccionar a la situación, reajustando sus posiciones y retomando el agro de los monstruos. Aunque Aqua Rose había sabido desde hace mucho tiempo de la fuerza de Xifeng, todavía no pudo evitar ser sorprendida cuando presenció personalmente la producción de daño de Xifeng.
Después de matar a estas dos olas de élites, Zhifeng echó un vistazo a la lista de producción de daños del equipo. Ya no soy bueno. Ha pasado demasiado tiempo desde que actualicé mi equipo. Nunca pensé que lidiaría solo este pequeño daño. Zhifeng sonrió amargamente. Aunque el daño total de Zhifeng se clasificó en la parte superior del equipo, su daño excedió incluso el de Blackie. En términos de producción de un solo ataque, estaba lejos de ser el partido de Blackie. Todo este tiempo, Zhifeng había estado ocupado haciendo dinero y aumentando el respaldo de su gremio. Por lo tanto, no tuvo mucha oportunidad de mejorar su propio equipo. Actualmente, todavía estaba usando el equipo de Set Mr. Youshiron Set de nivel 10, el set de extintor de viento. Solo tenía 3 piezas de equipos secretos de Silver en toda su persona, e incluso solo eran equipos de nivel 10. Zhifeng dependía principalmente de la cuchilla abisal y su artículo pseudo extraordinario, el meteorito ardiente, para producir su daño aterrador. Sin ellos, solo clasificaría alrededor del 5º o 6º lugar en el mejor de los casos dentro del equipo. Sin embargo, las palabras de Zhifeng le habían ganado inmediatamente las miradas despectivas de todos en el equipo. Si Zhifeng, que se clasificó primero en términos de producción de daños, dijo que no era bueno, ¿qué se suponía que eran? Después de lo cual, bajo la orden de Zhifeng, todos avanzaron más profundamente en el castillo, matando a cientos de élites y una docena de élites especiales. De este último, los perros demonios eran extremadamente feroces. Además, estos perros demonios se movieron en grupos de 4. Afortunadamente, Kola era capaz de hacer que 3 de estos monstruos a la vez, dejando al restante a Yegumian. Si Kola no hubiera sido lo suficientemente fuerte, definitivamente habrían limpiado el equipo. Naturalmente, la cosecha del equipo también era abundante. Además de algunas piedras preciosas de nivel 1, y equipos de bronce y hierro misterioso, también habían obtenido 2 piezas de equipos secretos de plata. Uno de ellos era una pieza de cofre de armadura de tela para elementalistas, que se distribuyó rápidamente a Aqua Rose. El otro artículo eran zapatos de armadura de tela para clérigos. Como Bai Elite Cloth ya tenía un excelente equipo, no tenía necesidad de los zapatos. Por lo tanto, el equipo fue entregado al otro clérigo en el equipo, Fruta Helada. Las ganancias de una mazmorra del equipo de Modegel de 20 hombres son realmente altas. Hemos obtenido tantos equipos de hierro misterioso solo de los monstruos de élite. Las élites especiales incluso arrojan equipos secretos de silencio, exclamó Aqua Rose. Solo la cosecha que obtuvieron al llegar al primer jefe ya era comparable a la cosecha de asaltar una mazmorra del equipo de modo duro. Si pudieran matar a 1 o 2 jefes esta vez, definitivamente obtendrían una gran ganancia. Todavía es demasiado temprano para emocionarse. Guarde su alegría después de que terminemos de atacar a este jefe ante nosotros. Los alumnos de Zhifeng se contrajeron, enfocando su mirada hacia el centro de la arena. Un caballero alto de colorado pesado con ojos inyectados en sangre estaba allí, un aura de década de sangre que lo rodeaba. Caballero del caballero Justin Fried, ser demoníaco, Lord Rank, nivel 16 HP 880,000 diagonal 880,000. Un HP tan alto. Aqua Rose no pudo evitar arrugas de las cejas a esta vista. La cantidad de HP a boss se correlacionó con la cantidad de tiempo necesario para matarlo, y cuanto más HP tenía un jefe, mayores serían las demandas de los traficantes de daños. Los jefes de las mazmorras del equipo del modo Hell Mode de nivel 10, 20 hombres tendrían 700,000 HP al máximo. Aún así, ni un solo equipo en White River City había logrado despejar una de esas mazmorras hasta ahora. Mientras tanto, el jefe antes que ellos tenía 880,000 HP. Aqua Rose instantáneamente sintió desesperación ante esta vista. El baile de fuego y los demás, por otro lado, no sintieron nada mucho al respecto. Simplemente estaban esperando las órdenes de Zhifeng. Sintiendo la ferviente mirada de todos, Zhifeng sonrió al decir: Kola, ve a probar las aguas. Ratón glotón, serás responsable de curarlo. Todos los demás, presten mucha atención a los patrones y hábitos de movimiento del jefe, asegúrese de tomar una grabación de vídeo. Luego, pensaremos en una forma de atacarlo.
Como el caballero del castillo del demonio, Justin Fried se destacó en el combate cuerpo a cuerpo. A pesar de que Cola contaba con un excelente equipo, podría sobrevivir a 3 hits como máximo de este jefe. Si fuera algún otro MT, definitivamente morirían en 2 hits. Además de poseer un alto poder de ataque, Justin Fried era un caballero de armado pesado y su defensa habló por sí misma. Ahora que se había convertido en un demonio, su resistencia mágica natural también era muy alta. Justin Fried era prácticamente un jefe sin debilidades. Justin Fried tenía 2 habilidades importantes, y si no se tomaba con precaución, cualquiera de estas habilidades podría eliminar fácilmente a todo su equipo. Además, estas 2 habilidades se fortalecieron aún más por la dificultad del modo infierno, haciéndolas extremadamente difíciles de tratar. La primera habilidad se llamaba Summon Summoning. Periódicamente, Justin Fried convocaría a 3 guardias de demonios. Si los jugadores no pudieran matar a estos 3 guardias de demonios en un tiempo establecido, serían absorbidos por el cuerpo de Justin Fried, reponiendo el HP del jefe. En la dificultad de modo duro de la mazmorra, cada guardia de demonios sanaría a Justin Fried de 3% de su HP máximo, mientras que en el modo infierno, ese porcentaje aumentó al 5%. Es un premio gordo. Nuestro karma debe ser demasiado bueno. Me pregunto qué obtendremos. Este es el modo infierno del castillo del demonio. Un premio mayor debería darnos al menos un arma de oro oscuro, ¿verdad? La muerte de Justin Fried permitió a todos respirar un suspiro de alivio. Sin embargo, cuando vieron la pila de artículos en el suelo, todos sabían que su suerte había llegado. Solo una breve mirada les dijo que Justin Fried había caído más de 10 artículos. Era una señal obvia de que este era uno de esos raros premios kármicos. Muy bien, no te emociones demasiado en este momento. Descansar y recuperarse por ahora. Xifeng simplemente sonrió cuando miró la emoción de sus compañeros de equipo. Sin embargo, sabía que el premio mayor esta vez no era una coincidencia. Es posible que otros no sepan esto, pero el castillo del demonio fue en realidad la mazmorra más difícil de todas las mazmorras del equipo de nivel 15 y 20 hombres, aunque todos creían que era simplemente una mazmorra de 20 hombres con dificultad superior al promedio. En el pasado, innumerables gremios habían sufrido teamwipe tras teamwipe para asaltar el castillo del demonio. Según la comprensión de Xifeng, los jefes de cada mazmorra del equipo del modo del infierno que poseían la mayor dificultad de las mazmorras del equipo del modo del mismo infierno siempre darían un premio gordo cuando estaba siendo allanado por primera vez. Esta fue una recompensa del sistema por ser pionero en la mazmorra del equipo con la mayor dificultad. Mientras Xifeng contaba el botín de Justin Fried, un grupo de jugadores revivió en la entrada del castillo del demonio. Jefe, que la defensa y el ataque de Justin Fried son simplemente demasiado altos. En comparación con una mazmorra de nivel 10, el castillo del demonio es mucho más difícil. Además, esta es solo la mazmorra de modo normal. Incluso un poderoso MT como usted no podía sobrevivir a 3 hits del primer jefe. No creo que haya alguna forma de atacar esta mazmorra en este momento, dijo un druida. Parece que se requieren 2 MT para este jefe, para compartir el daño. Podemos dejar que un guardabosques cometa los 3 monstruos convocados. Después de experimentar una batalla con Justin Fried, Warwolf se dio cuenta plenamente de cuán poderoso era el jefe. Mientras tanto, las armas secretas coladas que las dos usaron anteriormente fueron transmitidas a sus compañeros de equipo. Los 4 artículos restantes eran equipos de oro fino, zapatos para espadachines, protectores de brazos para cursemancers, una pieza de cofre para oráculos y una pieza de cofre para elementalistas. Xifeng mantuvo los zapatos para los espadachines para sí mismo, intercambiándolo con sus botas de nivel de hierro misterioso de nivel 10. Botas de triunfo, zapatos, armadura de placa, rango de oro fino, nivel 15 defensa más 184 fuerza más 17, agility más 20, endurance más 12 velocidad de movimiento más 5 restringido al espadachín. Habilidad pasiva adicional Footlight, aumenta la velocidad de movimiento en un 5%. Xifeng luego entregó a los protectores de brazos clasificados a Blackie,
la pieza del cofre para los oráculos al ratón glotón y la pieza del cofre para elementalistas a Aqua. Los dos elementos finales fueron de rango de oro oscuro. Uno era una espada larga negra, mientras que la otra era un personal de color gris oscuro que emitía niebla negra. Demonbane, espada con una mano, rango de oro oscuro, nivel 15 poder de ataque más 183 fuerza más 20, agilidad más 21, resistencia más 10 velocidad de ataque más 3 durabilidad 100 diagonal 100 habilidad pasiva adicional Demonbane, inflige un 20% de daño adicional hacia los monstruos de tipo oscuridad. Aunque el Demonbane estaba solo en el nivel de ser satisfactorio en términos de atributos, la habilidad pasiva que se acercaba fue perfecta para asaltar el castillo del demonio. Xifeng simplemente pudo reemplazar su arma de oro oscuro de nivel 10, el lago plateado. Aunque el lago Silver era un arma exclusiva personal, en términos de atributos y poder de ataque, era mucho más débil que el Demonbane de nivel 15. La razón es que habría un gran aumento en el rendimiento de armas y equipos cada 5 niveles. Además, al tener en cuenta la conveniencia de las próximas batallas, Xifeng tenía aún más razones para intercambiar el lago de plata por el Demonbane. En cuanto al personal clasificado de oro oscuro, también era de muy buena calidad. Staff Black Mist, personal de 2 manos, rango de oro oscuro, nivel 15 requisito del equipo, fuerza 40. Inteligencia 60 poder de ataque más 154 inteligencia más 42, vitalidad más 28. Resistencia más 33 velocidad de canto más 6 durabilidad 100 diagonal 100 el daño del hechizo elemental aumentó en un 10% los hechizos elementales tienen un 18% de posibilidades de lograr un golpe crítico. A medida que el HP de Dark Knight Gaia cayó continuamente, su tasa de ataque también se volvió más feroz, y el daño que cedió también se hizo mayor. Del daño inicial de menos 2,400, Cola ahora recibió alrededor de menos 2,700 de cada uno de los ataques de Gaia. Habilidad adicional 1. Autoridad del dragón. Suprima a todos los enemigos en los alrededores con el poder del dragón celestial, infligiendo el estado de miedo a los enemigos a una distancia de 30 yardas, reduciendo su poder de ataque en un 20%, velocidad de ataque en un 20% y velocidad de movimiento en un 20% durante 1 minuto. Colegio, 3 minutos habilidad adicional 2. Dragon Breath. Inflige 6x daño en una línea de 30*5 yardas frente a usted. Hay un 20% de posibilidades de inducir el estado débil durante 2 segundos. Colegio, 5 minutos habilidad adicional 3. Poder del dragón celestial. Permite al usuario poseer temporalmente el poder del dragón celestial, aumentando el HP en un 300%, la fuerza en un 100% y la defensa en un 300%, y otorga inmunidad a todos los efectos de control durante 2 minutos. Colegio, 3 horas. El Dragon Slayer Mekaseru una vez fue dueño del aliento del dragón celestial. Originalmente era un artículo legendario de clasificación que poseía la resistencia suprimida de la tribu dragón. Debido al daño resultante de una guerra entre los dioses, su poder ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el aliento del dragón celestial posee un poder mágico incomparablemente fuerte y posee el potencial para restaurarse. Su gloria pasada puede ser restaurada con 3 estrellas mágicas y el corazón de un dragón. Restauración actual, 0/4. Bendición de la luz santa, aumenta todos los atributos en 200 puntos. Esta bendición había permitido a Xifeng superar instantáneamente el requisito desalentador de tener 120 inteligencia. Sin perder más tiempo, Xifeng inmediatamente recuperó el aliento del dragón celestial de su bolso. En el instante en que llevaba el anillo, inmediatamente sintió que transmitía un poder ilimitado a su cuerpo. Ni siquiera la bendición de la luz santa podría compararse con este poder. Bien. La redada comienza oficialmente, ahora. Xifeng miró el anillo en forma de dragón plateado en su dedo, una sonrisa en su rostro. Ya sea su vida pasada o su vida presente, esta fue la primera vez que sentía la fuerza de un objeto legendario, incluso si solo era un fragmento. Luego cambió su mirada hacia Dark Knight Gaia,
Sus ojos se enfocaron abruptamente. La autoridad del dragón. Al instante, todos sintieron la transformación de Xifeng. Podían sentir el poder de un antiguo dragón que salía de él, e incluso sus almas se estremecían frente a este poder. Dado que no hubo un gran cambio en la ira sanguínea de Dark Knight Gaia, entonces la única habilidad que quedaba era el dominio de la sangre. Todos se reúnen en el centro. Xifeng inmediatamente gritó. Cuando el dominio de la sangre se usaba anteriormente, el equipo tenía una habilidad AOE de gran alcance como las estrellas de la luz para depender. Sin embargo, no tenían tal habilidad que pudiera lidiar rápidamente con todos los demonios de sangre esta vez. Stars of Light tuvo un enfriamiento de 30 minutos, por lo que no había forma de usarlo por segunda vez en esta batalla. Por lo tanto, solo podían esperar agrupar y concentrar sus ataques contra los monstruos. Todos en el equipo reaccionaron rápido. Antes de que pasaran 3 segundos, todos ya estaban parados juntos. Teniendo la forma de una bestia demoníaca, los monstruos rojos de sangre revelaron expresiones maliciosas al ser convocadas. Después de encerrarse en sus respectivos objetivos, los demonios de sangre dejaron escapar rugidos frenéticos mientras cargaban hacia adelante. Cuando los demonios de sangre comenzaron a moverse, Aquarose ya había terminado de cantar un encantamiento. Primero, convocó una pared de hielo para bloquear a todos los demonios de sangre al acercarse a su grupo. La pared de hielo también colocó un debuff adicional en los demonios de sangre, desacelerando las velocidades de movimiento de los monstruos. Justo después de eso, Aquarose disparó una esfera de hielo en el grupo de monstruos, reduciendo aún más sus velocidades de movimiento. Con el uso sucesivo de estas dos habilidades, el grupo de demonios de sangre ahora se movió tan lento como los caracoles. Sin embargo, Aquarose todavía no había terminado con sus hechizos. Luego siguió con un tercer hechizo llamado Blizzard. Este hechizo no solo podría causar grandes cantidades de daño, sino que también tuvo un efecto de reducción de velocidad de movimiento muy bueno. Sin permanecer inactivos, los otros jugadores a distancia comenzaron a tirar ataques a los monstruos también. Blackie también había aprovechado esta oportunidad para usar la habilidad AOE más potente actualmente disponible para él. Flam del infierno. Pilares de llamas de color verde oscuro se dispararon desde el suelo, dando más de menos 2,000 daños al grupo de demonios de sangre durante 5 segundos. Sin embargo, tal cantidad de daño aún no fue suficiente para lidiar con los demonios de sangre. Además, la mazmorra que habían despejado era una mazmorra de nivel 15, la mazmorra de nivel más alto que los jugadores podían entrar actualmente. Esto demostró que su fuerza había superado a los otros gremios por un gran margen. Justo cuando los jugadores de White River City discutían fervientemente este asunto, el equipo de Xifeng comenzó a distribuir su botín de guerra. Originalmente, aparte de los jefes del modo infierno de las 3 grandes mazmorras, Dark Knight Gaia podría considerarse como el jefe más fuerte por debajo del nivel 20. Después de recibir la mejora aterradora de la búsqueda de Xifeng, Dark Knight Gaia se había vuelto aún más fuerte que el jefe final del modo del infierno de las 3 grandes mazmuniones. Por lo tanto, el botín que dejó caer sería naturalmente excelente. Dark Knight Gaia había dejado caer un total de 27 elementos, 9 armas y equipos, un diseño de forja, un diseño de sastrería, una receta de poción, una receta de cocina, 3 materiales de producción preciosos, 10 cristales mágicos y el corazón de un demonio. El último elemento también fue el elemento de búsqueda de Xifeng esta vez. Entre las 9 armas y equipos, 5 eran de rango de oro oscuro, y todos ellos eran artículos que podían subir desde el nivel 15 hasta el nivel 20. De los 5 artículos, uno era un personal para clérigos, y uno era una pieza de cofre de armadura de tela para clérigos. Ambos elementos fueron entregados a Bahía Elite Cloth. Mientras tanto, Blackie recibió un sombrero para Cursemancers, Aquarose recibió guardias de hombros para elementalistas, y Yegumian recibió protectores de brazos para Wield Warriors.
Las 4 armas y equipos restantes eran de rango de oro fino. La pieza del cofre de la armadura de cuero y los guardias de los hombros fueron entregados para el baile de fuego. También había un arco largo para los Rangers, que se entregó a los recuerdos sentimentales, uno de los 5 generales demonios. Por último, el berserker, el búfalo de agua, recibió una gran espada. Después de haber distribuido todo el equipo, el poder de batalla del equipo aumentó enormemente una vez más. Con tal equipo, ningún otro equipo en Wither River City incluso podría esperar compararlos. En cuanto a los otros artículos, Xifeng los guardó rápidamente para sí mismo. Esta vez tenemos una buena cosecha. En manos de otros, estos artículos solo valdrían una pequeña suma de dinero. Nunca se encontró una respuesta para su desaparición y, en última instancia, la residencia fue sellada por la ciudad hace más de una década. Además, la ciudad incluso había estacionado a los guardias frente a la residencia, evitando que cualquier persona ingrese al lugar. No fue de decir que el área que ocupaba la mansión de San Perpe, como la residencia oficial de un conde, era una de las más grandes dentro del área comercial de Wither River City. A pesar de que Xifeng ahora era un vizconde, la tierra personal que podía comprar sería menos de un tercio de la mansión Perpelsan. Líder del gremio, ¿por qué nos llevaste a esta residencia abandonada? Aqua Rose preguntó con curiosidad mientras miraba la residencia en ruinas en la distancia, y también a los 8 guardias estacionados fuera del lugar. Su gremio había obtenido recientemente el primer claro del castillo del demon del modo Hell, y la fama resultante había atraído a muchos jugadores para solicitar unirse al gremio en este momento. Como resultado, Aqua Rose fue inundado de trabajo. Aunque Blackie también estaba ayudando con la gerencia, se centró principalmente en administrar el lado del taller de las cosas. El gremio dentro del juego, por otro lado, se dejó a Aqua Rose para manejar. En cuanto al baile de fuego, fue responsable de liderar la fuerza principal del gremio. Cada uno de ellos tenía sus propios deberes respectivos. Sin embargo, la gestión del gremio fue la tarea más onerosa de los 3. Zero Wing se había establecido recientemente, por lo que todavía había muchos problemas en el lado de la gestión de las cosas. Además del sistema de ventajas del gremio que aún era imperfecto, su gremio tampoco estaba preparado para reclutar a tantos jugadores. Por lo tanto, Aqua Rose solo podía seleccionar cuidadosamente a quién permitir el gremio. Mientras tanto, sus criterios para la selección no se basaron en el nivel de un jugador. En cambio, ella eligió a los jugadores en función de lo hábiles que eran en la batalla, y tales criterios de selección estrictos eran muy laboriosos y lentos. Además de los asuntos de reclutamiento, Aqua Rose también tuvo que manejar los asuntos diarios del gremio, y esto, a su vez, había hecho de Aqua Rose una mujer muy ocupada. Si Xifeng no la hubiera llamado, lo más probable es que todavía estaría ocupada con la cuestión de reclutamiento en este momento. ¿Qué opinas de esta residencia? Xifeng preguntó, una sonrisa en su rostro. ¿Qué pienso de eso? Las tarifas recaudadas se almacenarían dentro del banco del gremio para servir como fondos para el gremio. Esta fue la razón por la cual las residencias del gremio eran tan importantes. La ubicación de la residencia del gremio también fue muy importante ya que esto se correlacionó con el número de misiones del gremio que recibiría un gremio. Una residencia del gremio recientemente establecida sería una existencia desconocida en Wither River City. Para ser precisos, sería desconocido para los NPC de Wither River City, y ese anonimato evitaría que muchos de estos NPC comisionen misiones con residencias de gremios tan recién establecidas. Sin embargo, si se estableció una residencia en el gremio en una ubicación de alto tráfico como el área comercial, NPC lo notaría fácilmente. Como resultado, aumentaría el número de misiones que recibió la residencia del gremio. Mientras tanto, a medida que aumentaba el número de misiones resueltas por el gremio, la fama del gremio entre los NPC también aumentaría. Y el número de NPC dispuestos a encargar misiones también aumentaría a su vez. Tal velocidad de desarrollo similar a la bola de nieve sería imparable una vez que comenzara. Por lo tanto,
si los gremios en White River City se enteren de Zero Ala en posesión de una residencia del gremio, definitivamente odiarían a Xifeng hasta el hueso. Afortunadamente, Shiro Wing ya había crecido más allá del escenario de un gremio incipiente. Los gremios sin clasificar no se atreverían a hacer un enemigo con Zero Ala. Solo los gremios de tercera categoría o más representarían una amenaza. Sin embargo, una vez que Zero Ala establece oficialmente su residencia del gremio, ni siquiera se atreverían a los gremios de tercera categoría a convertirse en sus enemigos. Mientras Xifeng y Aqua Rose estaban teniendo su alegre discusión, los tres llegaron dentro del edificio principal de la mansión Purple Sun. Después de permanecer vacante durante más de una década, el interior de la mansión estaba completamente cubierto con una capa de polvo. Las malas hierbas se podían ver creciendo en ciertos lugares dentro de la mansión. El interior del edificio parecía extremadamente ruinoso, como si pudiera colapsar en cualquier momento. Sin mencionar a las personas, incluso las ratas no querrían vivir en este lugar. Parece que este lugar debe ser completamente demolido y reconstruido, dijo Xifeng en dolor de corazón mientras miraba el interior de la mansión. Para los territorios de propiedad privada, cualquier gasto gastado en él tuvo que salir de los bolsillos del propietario. Sin embargo, sin mencionar la construcción de un salón de gremios destinado a un gremio completo, incluso el costo de construir una casa ordinaria era increíblemente costoso. Era un precio que ninguna persona normal podía pagar. Solo un gran gremio con una riqueza inmensa podría pagar ese precio. Líder del gremio, eres el jugador más rico en White River City, pero ¿en realidad estás llorando por ser pobre? Aqua Rose puso los ojos en blanco hacia Xifeng. Sabía con certeza que Xifeng había gastado más de 100 monedas de oro sin siquiera parpadear cuando compró el diseño de forjado Arclight Shield. Xifeng solo pudo sacudir la cabeza y sonreír amargamente en respuesta a las burlas de Aqua Rose. Lo que Aqua Rose no sabía era que se requería una tarifa de 200 monedas de oro para construir incluso el salón de gremios más común. Mientras tanto, tal salón de gremios solo tenía una capacidad de 500 jugadores. Si fuera un salón de gremios con una capacidad de 1,000 jugadores, la tarifa de construcción sería de 500 monedas de oro. Con el área ocupada por la mansión de San Purple, Xifeng podría construir una sala de gremios avanzada con una capacidad de 3,000 jugadores, al menos. Sin embargo, el precio de un salón de gremios avanzado era de 3,000 monedas de oro. 3.000 oro fue una suma astronómica para cualquier gremio. A pesar de que Xifeng tenía la capacidad de construir una sala de gremios avanzada, todavía tenía la carga de 30,000 de oro de la búsqueda del proyecto del Evangelio que le daba, no se atrevió a gastar al azar su dinero. La única razón por la que había gastado más de 100 de oro para el diseño de forjado Arclight Shield fue porque confiaba en recuperar el dinero a través de las ventas de los escudos que produjo. Sin embargo, en el caso del salón del gremio, fue un gasto unidireccional. Justo cuando el grupo de Xifeng llegó a un tramo de escaleras, Xifeng de repente sintió una ráfaga de viento frío que soplaba sobre su rostro. También podía escuchar una voz indistinta susurrando por sus oídos, como si lo llamaran para descender las escaleras. Al instante, Xifeng sintió todos los pelos de su cuerpo de pie. Sin dudarlo, Xifeng inmediatamente desestimó la cuchilla abisal y el de Monbane, elevando sus 5 sentidos a sus límites. Aqua Rose no era la única persona que se sorprendió, incluso Xifeng se sorprendió por lo que vio. Simplemente habían regresado al pasillo en el primer piso, sin embargo, la escena aquí era completamente diferente de antes. Ya no era el salón vacío y en ruinas que habían visto. En cambio, la vista que saludó a los tres después de que salieron de la escalera fue un intrincado corredor laberíntico. Era como si hubieran llegado a un lugar completamente diferente. Definitivamente no era la antigua mansión de San Purple en la que habían estado. En este momento, una notificación sonó desde el sistema. Sistema, los jugadores han descubierto las tierras olvidadas. Todas las comunicaciones al mundo exterior están deshabilitados temporalmente. Entonces resulta ser algo como esto. Xifeng de repente se dio cuenta. Finalmente sabía por qué los propietarios anteriores de la mansión habían desaparecido uno tras otro.
Resultó que todos habían sido transportados a esta ubicación. Líder del gremio, no puedo usar mi pergamino de regreso, dijo Fire Dance, sus cejas se arrugaron. Esto es como el momento en el juicio de Dios. Parece que este lugar no es ordinario en absoluto. Xifeng comenzó a observar su entorno. Xifeng había encontrado numerosas situaciones de este tipo en su vida anterior. Era como las tierras perdidas que había encontrado poco después de ingresar al dominio de Dios en esta vida. Incluso había obtenido la cuchilla abisal de ese lugar. Aunque las tierras olvidadas eran diferentes de las tierras perdidas, ambas todavía tenían sus similitudes. Lo más probable es que los jugadores atrapados en este lugar sean lanzados después de que completaron una determinada búsqueda. Sin embargo, a diferencia del tiempo en las tierras perdidas, ninguno de ellos recibió notificaciones de haber provocado una búsqueda. Poco después, el grupo de 3 de Xifeng avanzó en el laberinto y comenzó a explorar el mapa. Xifeng no pudo evitar admitir que este mapa era muy grande. Incluso después de haber deambulado por más de 6 horas, todavía no habían terminado de explorar el lugar. Al final, los 3 decidieron separarse y continuar su exploración. En cualquier caso, no se habían encontrado con ningún peligro hasta ahora, y sería mucho más eficiente si explorara el mapa por separado. Sin saberlo, pasó un día sin que suceda nada. Solo en el segundo día, Aquarose encontró algo nuevo en la región que exploró. Aquarose descubrió una gran matriz mágica. Además, ahora que era un vizconde de White River City, como uno de los verdaderos nobles de la ciudad, podría obtener fácilmente un puñado de emblemas de la biblioteca. Después de lo cual, los 3 corrieron hacia la región central de las tierras olvidadas. 4 horas después, el trío llegó fuera de la región central. Si deseaban entrar al lugar, necesitaban pasar por un camino cristalino muy largo. Sin embargo, había un lobo gigante de 3 cabezas hecho de cristales azules que bloquean la entrada del camino. Así que hay un monstruo aquí después de todo. Los ojos de Fire Dance brillaban de interés cuando vio a este lobo de 3 cabezas. Después de varios días sin combate, sus manos ya estaban ansiadas por la acción. La presencia de un monstruo no significa necesariamente que sea algo bueno, dijo Xifeng, una sonrisa amarga en su rostro mientras miraba al lobo de 3 cabezas que protege la entrada de la vía de cristal. Crystal Barkwolf, Lord Rank, nivel 25 HP 300,000 diagonal 300,000 en comparación con un jefe de mazmorras. Un jefe de campo del mismo rango era mucho más poderoso. Además, para contrarrestar las tácticas de Zerg, 1. El dominio de Dios lo había establecido para que los jefes de campo tengan su poder de combate y HP aumente en proporción a la cantidad de jugadores que participan en la batalla. En general, el número óptimo de jugadores requeridos para atacar a un jefe de campo clasificado por Lord era de alrededor de 10 a 20, a menos que, por supuesto, fuera un jefe especial. Sin embargo, a juzgar por la aparición del Crystal Barkwolf ante ellos, Xifeng sintió que no debería ser un jefe especial. En otras palabras, se necesitaban al menos 10 jugadores para atacar a este jefe. Para empeorar las cosas, el Crystal Barkwolf era un monstruo de nivel 25, mientras que nadie en el grupo de Xifeng incluso había alcanzado el nivel 20, la supresión de nivel resultante sería grave. De los presentes, aparte de Xifeng, que tenía la cuchilla abisal, lo que le permitió ignorar completamente esta supresión de nivel, solo Aquarose poseía un equipo con el atributo de niveles ignorados. Aún así, su equipo solo le permitió ignorar hasta 3 niveles. La propia Aquarose solo estaba en el nivel 17 en este momento, y una supresión de nivel de 5 niveles no sería fácil de manejar para ella. En cuanto al baile de fuego, no había nada que decir. Por supuesto, cada nube tenía un lado positivo. Dado que el jefe protegiendo la vía de cristal era muy fuerte, significaba que las cosas más allá del camino eran igualmente importantes. Además, Xifeng también descubrió un cofre del tesoro sentado junto al camino. Este cofre del tesoro era un cofre del tesoro de oro oscuro, y el corazón de Xifeng ardió con una pasión ardiente mientras lo miraba. El botín que podría obtener de este cofre del tesoro de oro oscuro sería mucho mejor que el botín del jefe antes que él.
No podremos derrotar a un señor de nivel 20 con solo los 3 solos. Tendremos que pedir refuerzos. Los ojos de Aqua Rose brillaban de emoción cuando miró al Crystal Barkwolf antes que ella. Después de más de una docena de minutos, el Crystal Barkwolf tenía solo el 30% de sus 300,000 HP restantes. Por estimaciones simples, el jefe moriría en menos de 10 minutos. ¡Au! Crystal Barkwolf se volvió loco. Al igual que un globo desinflado, su cuerpo imponente, que tenía más de 10 metros de altura, de repente se encogió. En unos momentos, el jefe se volvió mucho más pequeño de lo que era antes. No es bueno. Este es el tipo de berserk que descarta la potencia para la velocidad. Xifeng se había encontrado con muchos de esos jefes en el pasado. Por lo tanto, en el momento en que fue testigo de la transformación del Crystal Barkwolf, inmediatamente reconoció al jefe por lo que era. Baile de fuego, sigue usando las granadas de heladas para frenarlo. Comprendido. Fire Dance sabía que este era un periodo crucial. Por lo tanto, tiró las granadas de heladas en sus manos una tras otra sin pausa. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Además de las granadas de escarcha que causan mucho menos daño que antes, tanto su reducción de la velocidad de movimiento como sus efectos de congelación fueron completamente inútiles contra el jefe. En un abrir y cerrar de ojos, el cristal encogido Barkwolf apareció antes de Xifeng. Blandió sus garras. Sus 3 cabezas descubrieron los colmillos en sus bocas, y le mordió. Aunque Xifeng logró evadir hábilmente las 3 mandíbulas que lo apretaron, no pudo evadir una de las patas que siguió rápidamente. De repente, la persona entera de Xifeng fue enviada volando por más de 10 yardas, y un daño aterrador de más de menos 2,100 apareció por encima de su cabeza. Xifeng sintió como si su pecho se hubiera derrumbado cuando recibió el ataque. El HP de Xifeng cayó instantáneamente a un nivel peligroso. Su barra de HP previamente verde se convirtió en un rojo brillante. Notas TL 1. Tácticas de Zerg. Una estrategia que usa números en lugar de estrategia para derrotar al enemigo. https://www. Urban Dictionary. // define. PHP. Term igual a Zerg. En el momento en que Xifeng aterrizó en el suelo, el Crystal Barkwolf llegó a su espalda como un vendedor salvaje. Sin darle a Xifeng ninguna oportunidad de defenderse, las 3 cabezas del Crystal Barkwolf abrieron sus mandíbulas para morder a Xifeng. Líder del gremio. El baile de fuego estaba muy sorprendido. Inmediatamente, cerró el Crystal Barkwolf, enviando un golpe de guión de 3 estrellas a su cuerpo. Sin embargo, incluso una habilidad de control como la huelga renal no tuvo ningún efecto en el Crystal Barkwolf. Justo cuando los colmillos del Crystal Barkwolf estaban a punto de cegar en la cabeza de Xifeng, Xifeng logró cruzar sus espadas y ejecutar Peri a tiempo. _auge. El piso debajo de Xifeng se rompió instantáneamente de la fuerza. ¡Qué tipo tan fuerte! Xifeng se rió amargamente. Aunque Peri permitió a los jugadores bloquear el daño físico de un ataque, no neutralizó la fuerza del impacto. No había sanador en la fiesta en este momento. Si Xifeng comiera otro ataque, definitivamente perdería su vida. A partir de este breve intercambio, Xifeng también había obtenido una comprensión general de cuánto más poderoso se había convertido el Crystal Barkwolf. En la estimación de Xifeng, aunque el Crystal Barkwolf no había recibido un gran aumento en términos de fuerza, su velocidad actual fue al menos un 30% más rápida que antes de que se volviera loco. En este momento, solo equipar el aliento del dragón celestial podría tener la oportunidad de comprender la victoria. De lo contrario, solo recibiría abuso unilateral del jefe. Desafortunadamente, aunque alcanzar 200 puntos en agilidad era una tarea simple, no fue fácil para un espadachín como Xifeng alcanzar 120 puntos en inteligencia. Además, muy pocos equipos de armadura de placa destinado a los espadachines tenían el atributo de inteligencia. Los que lo hicieron se considerarían equipos de basura. Al ver que su ataque no había fallado en matar a su presa, el Crystal Barkwolf giró inmediatamente su cuerpo, su cola de diamante azotando a Xifeng mientras lo hacía.
Como Peri todavía estaba en el enfriamiento, Xifeng no tuvo más remedio que activar una de sus habilidades para salvar vidas, la cuchilla defensiva. La blade defensiva estaba actualmente en el nivel 4, y protegió a Xifeng de 9 ataques a distancia o 4 ataques cuerpo a cuerpo. La cuchilla defensiva era una habilidad que proporcionaba una inmunidad completa a cualquier ataque, ya sea daño o el impacto resultante. Fue una de las habilidades de combate básicas imprescindibles para los espadachines. En cuanto a por qué Xifeng había elegido usar Peri primero en lugar de una cuchilla defensiva, fue con el único propósito de determinar el poder de combate del Berserk Crystal Barkwolf. Solo experimentando la fuerza del impacto podría Xifeng hacer el mejor juicio. Mientras tanto, la conclusión a la que llegó Xifeng fue enfrentar el Crystal Barkwolf de frente. Si intentara escapar, solo moriría más rápido. Después de lo cual, levantó la cuchilla abisal en el aire. Los arcos eléctricos verdes rodeaban el cuerpo de la espada mientras se movía para encontrarse con las nevadas y afiladas garras del Crystal Barkwolf. Thundering Flash. Los arcos eléctricos verdes perforaron el cuerpo del Crystal Barkwolf, causando menos 572, menos 1,623 y menos 1,204 daños. Aunque solo uno de los 3 arcos logró un golpe crítico, el ataque también logró desencadenar la maldición de la cuchilla abisal, lo que infligió la maldición de la fatalidad en el Crystal Barkwolf. Inmediatamente, todos los atributos de Crystal Barkwolf se redujeron en un 20%. De repente, el Berserk Crystal Barkwolf, que había aumentado su agilidad en un 30%, se debilitó enormemente. Sin embargo, Xifeng todavía no había terminado con sus ataques. Activó Phantom Kill de inmediato, su doppelganger apareciendo junto al Crystal Barkwolf. Poco después, Doppelganger de Xifeng comenzó a enviar un aluvión de ataques al Crystal Barkwolf también. Aunque el doppelganger solo tenía el 50% de los atributos de Xifeng, había heredado completamente las habilidades que Xifeng había aprendido. Sin embargo, a pesar de haber reducido enormemente la velocidad del Crystal Barkwolf, Xifeng todavía no tuvo un momento fácil evadiendo sus ataques. Al no tener otra opción, Xifeng activó la liberación de gravedad. El cuerpo de Xifeng se volvió tan ligero como una pluma, y como un mono enérgico, esquivó el ataque originalmente inevitable. Hoja del viento. Inmediatamente, la velocidad de ataque de Xifeng aumentó aún más. Doble corte. Divisor de la tierra. Explosión de llamas del trueno. Las habilidades criticaron el Crystal Barkwolf uno tras otro, cada una con más de menos 1,000 daños. Aunque los ataques de Crystal Barkwolf se hicieron más fuertes y su velocidad mucho más rápido después de volverse más burlonas, estas mejoras llegaron al precio de su defensa debilitada. Combinado con el efecto de amplificación de daño del 20% del Flash Tronente, el daño que recibió Crystal Barkwolf se volvió mucho más alto que antes. Los ataques de Fire Dance y Aqua Rose también aterrizaron en este punto, por lo que el HP de Crystal Barkwolf cayó bruscamente. Cuando la duración de la liberación de la gravedad de 30 segundos terminó casi, el Crystal Barkwolf solo tenía el 10% de su HP restante. Así como el efecto de la liberación de la gravedad estaba a punto de terminar, Xifeng ejecutó a 9 dragones. 9 fantasmas de la cuchilla abisal aparecieron detrás de Xifeng, y todos se dispararon hacia el Crystal Barkwolf. Mientras tanto, justo cuando un ataque del Crystal Barkwolf estaba a punto de aterrizar en Xifeng, Xifeng intercambió posiciones con su doppelganger. Al reubicar, el doppelganger inmediatamente usó parada y una cuchilla defensiva para repeler los ataques de Crystal Barkwolf. Cada fantasma de la cuchilla abisal tenía un alto poder de ataque, y cada uno de ellos podía causar más de menos 150 daños cada vez que atacaban al Crystal Barkwolf. En total, los 9 Phantoms infligieron más de menos 1,300 daños al Crystal Barkwolf cada segundo. Mientras tanto, hubo 28 segundos antes de que terminara el efecto de 9 dragones. Después de haber usado sus 2 habilidades para salvar vidas, Peri y Defensive Blade, el doppelganger recibió un golpe directo de las garras de Crystal Barkwolf. Por desgracia, el doppelganger solo tenía el 50% de los atributos de Xifeng, por lo que murió en el acto. Sin embargo, el doppelganger había ganado mucho tiempo para Xifeng. Con el doppelganger desaparecido,
el Kristallbark Wolf cambió su atención hacia el cuerpo real de Xifeng. Xifeng activó el viento caminando nuevamente sin dudarlo. Luego giró y corrió. Afortunadamente, con su velocidad de movimiento aumentada en un 30%, Xifeng seguía siendo un poco más rápido que el Kristallbark Wolf, que todavía estaba bajo el efecto de reducción de atributos del 20% de la maldición de la fatalidad. Por lo tanto, la estrategia de kiting comenzó una vez más. Bajo el aluvión constante de Aqua Rose y Fire Dance, el HP de Kristallbark Wolf cayó cada vez más bajo. 9%, 8%, 7%. Para cuando el efecto de la caminata de Xifeng estaba a punto de terminar, el Kristallbark Wolf solo tenía el 3% de su HP restante. Debería ser hora. En este momento, Xifeng dejó de correr. Luego se giró para enfrentar al Kristallbark Wolf, señalando la cuchilla abisal al monstruo. Abyssal Bind. 9 cadenas de serpiente serpentina aparecieron repentinamente desde el piso, uniendo instantáneamente al Kristallbark Wolf. Aunque el Kristallbark Wolf había sido inmune a las habilidades de control utilizadas en él antes, sus movimientos aún estaban vinculados por las cadenas negras. En el dominio de Dios, la llamada inmunidad a las habilidades de control no necesariamente lo hizo inmune a todas las habilidades de control. En cambio, simplemente hizo que uno sea inmune a las habilidades de control que estaban por debajo de cierto nivel. Las habilidades como Frost Arrow, Ice Sphere y Rion se consideraron habilidades básicas. En otras palabras, eran habilidades de nivel 0. Como estas habilidades eran del nivel más bajo, el Kristallbark Wolf era completamente inmune a sus efectos. Como señor de nivel 25, el Kristallbark Wolf era inmune a cualquier habilidad de control que estuviera por debajo del nivel 2. Sin embargo, las habilidades de control de nivel 2 o nivel 3 aún podrían contenerlo. Aunque Xifeng no sabía a qué nivel pertenecía el Ating Abisal, era una habilidad asociada a un arma mágica. En la estimación de Xifeng, debe ser al menos de nivel 3 o superior, lo que significa que sería efectivo contra todos los jefes que posiblemente pudieran aparecer en esta etapa del juego. Con el Kristallbark Wolf completamente restringido, Xifeng dio un paso adelante mientras activaba su habilidad definitiva, Flame Burst, que solo podría usarse una vez cada 4 minutos. Las dos espadas de Xifeng eran como soles en miniatura con la activación de la explosión de llamas. En un abrir y cerrar de ojos, Xifeng cortó el cuerpo del Kristallbark Wolf 6 veces con sus espadas. Menos 2,238, menos 4,452, menos 2,198, menos 2,212, menos 4,408, menos 2,216. Los 6 ataques dieron un total de más de menos 17,000 de daño, aniquilando instantáneamente el 3% de HP restante del Kristallbark Wolf. Sistema, nivel 25 Kristallbark Wolf asesinado. Diferencia de nivel de 7. Exp obtenida aumentó en un 700%. Obtuvo 485,630 exp. Las bajas de experiencia de los 3 aumentaron instantáneamente por una gran parte. Aqua Rose incluso avanzó al nivel 18. En cuanto a Xifeng, solo recientemente había alcanzado el nivel 18, por lo que todavía estaba en el nivel 18 incluso después de matar al Kristallbark Wolf. Si pudiera matar a varios más de tales jefes de Lord Rank, definitivamente se nivelaría muy rápido. Nunca pensé que un jefe clasificado de Lord también podría ser asesinado de tal manera. Esta batalla fue una revelación para Aqua Rose. En verdad, sin embargo, si no es por Xifeng capaz de mantener un agro estable en el Kristallbark Wolf, además de evadir constantemente su multitud de ataques, definitivamente no podrían haberlo matado. Líder del gremio, revisa rápidamente el botín. Como un gran admirador de Xifeng, Fire Dance no se sorprendió por el ingenio de Xifeng. Ella siempre había creído que Xifeng podría llevarlos a la victoria. Además, Fire Dance esperaba alcanzar los estándares de Xifeng algún día. ¿Cómo podría permitirse vacilar cuando se enfrenta a un jefe clasificado por Lord? Xifeng asintió en respuesta, avanzando rápidamente y revisando el botín dejado por Kristallbark Wolf. No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo podría este jefe ser tan barato? ¿Cómo puede soltar solo una llave y una pieza de equipo?
Aqua Rose inmediatamente se volvió infeliz cuando vio la información compartida por Xifeng. Lo que era aún más molesto fue que el equipo caído era solo un guardia de muñeca de armadura de placa de nivel de oro de nivel 20, ni siquiera era rango de oro oscuro. Nada mal. No olvide que esta llave de 7 luminarias se puede usar hasta 3 veces para abrir un cofre del tesoro dorado oscuro. ¿No hay un cofre del tesoro de oro oscuro justo delante de nosotros? Xifeng se rió. Después de que Aqua Rose había seguido a Xifeng por algún tiempo, inconscientemente, su estándar para juzgar artículos se volvió mucho más alto que antes. Si fuera en el pasado, Aqua Rose definitivamente se habría olvidado de alegría si viera un equipo de oro fino. Ahora, sin embargo, a menos que un artículo fuera de rango de oro oscuro, ni siquiera despertaría su interés. Así es. Aqua Rose cambió la vista hacia el lejano cofre del tesoro. Después de la ardua batalla, la existencia de este cofre del tesoro de oro oscuro se había reducido por completo. Podrían obtener un equipo de oro oscuro como mínimo si abrieran este cofre del tesoro. También había una pequeña oportunidad para que obtuvieran un artículo épico clasificado. Epic Class Items. Aqua Rose no se atrevió a esperar uno. Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.